Dios le bendiga, hermano, en esta tarde. Así como está puesto de pie, ¿qué le parece si hacemos una oración para ponernos en manos de Dios? Amén. Padre, te damos gracias esta tarde de domingo porque nos permites estar en tu casa una vez más reunidos para glorificarte, para bendecirte, para alabarte, para hacer uno en adoración a ti, Señor, y exaltarte hasta tu trono. Al mismo tiempo, Señor, sensibilizar nuestro espíritu, nuestra mente y nuestro corazón para atender el consejo de tu palabra. Pido que uses mi vida, pueda ser de bendición el compartir y el exponer tu palabra en esta tarde para que la iglesia, para que todos los que escuchen puedan ser ministrados por tu palabra, Dios. Que la palabra pueda despertar la fe en ellos y que tu espíritu, Señor, cumpla el propósito de esta palabra en cada corazón. En Cristo Jesús, amén. ¿Puede ocupar su lugar? Voy a pedir a Israel si me ayuda ahí con Gerson para ver si podemos acomodar el micrófono. Mire, esta tarde me quise traer este aparato que ve usted aquí. Probablemente algunos de ustedes lo conozcan, algunos de ustedes puede que todavía lo tengan en casa. Espero que lo alcancen a percibir o apreciar. Hoy se quedaron los adolescentes. Estoy seguro que la mayor parte de los adolescentes no tienen ni idea de qué es esto. Y sé que hay un dispositivo anterior a este. De hecho, en mi oficina, a los que han tenido la oportunidad de entrar a mi oficina, se han dado cuenta de que entrando a mano derecha tengo un tocadiscos ahí, que era la versión de música antes de esto. Este es un reproductor de cassette. Usted tomaba un cassette, tengo aquí un cassette de Rabito, y usted tomaba el cassette y abría este dispositivo y luego ponía su cassette. Y después el dispositivo empezaba a sonar. Mira, ya ni me acuerdo cómo se pone esto. Ahí está. Y el dispositivo empezaba a sonar. Ese es un reproductor de música. Y lo interesante, hermanos, es que más o menos entre los 1990 y el 2000, estos dispositivos y estos reproductores de música empezaron a perder popularidad. Esto que usted ve aquí en algún momento fue parte estelar de un rack, porque a los que recordarán, se armaban unos racks completos para que tuvieran el sonido en la casa, y entre más alto estuviera el rack, mejor sonido tenía. Era un reproductor de cassette, el reproductor o el tocadiscos, el ecualizador, el poder, las bocinas altísimas que estaban a los lados de estos reproductores. Y en algún momento sé que fue parte de un rack importante, pero entre el 90 y el 2000 estos dispositivos empezaron a perder popularidad. ¿Por qué? Porque llegó esto. Y sé que los adolescentes pues tampoco saben mucho qué es esto. A lo mejor a los de mi generación que están un poquito más contextualizados saben lo que es esto, los CDs. Entonces era más fácil poner un CD en un reproductor, y esto pues ya no se empezó a usar tanto. Pero después de los CDs aparecieron los reproductores en MP3. Mire, todavía tengo este que funciona aquí, me lo encontré ahí en la oficina, y todavía tengo ahí la música de Marcos Witt, de Danilo Montero, de Marcos Vidal. Y los MP3 empezaron a revolucionar porque cuando usted tenía un cassette pues podía escuchar 5 canciones y luego tenía que darle la vuelta al cassette para escuchar otras 5 canciones. La modernidad iba avanzando y había reproductores que ya no tenía que usted cambiar. El mismo reproductor le daba vuelta al cassette y ponía usted el cassette y escuchaba las 10 canciones seguiditas. Después del CD, usted ponía el CD y se escuchaba y le ponía ahí repetir, y escuchaba todas las veces que quisiera el CD. Pero eran 10, 15 canciones, 20 canciones, a lo mucho lo que podía escuchar usted. Y luego de pronto aparecen estos dispositivos que podía traer usted 5,000 canciones, 10,000 canciones, y las ponía a través de su computadora. Entonces todo este sistema fue reemplazando a lo que antes se utilizaba. Y le digo eso porque después de los dispositivos aparecieron los servicios en streaming, y a lo mejor las nuevas generaciones entienden perfectamente lo que quiero decir con streaming, y los que usaron esto se estarán preguntando si estoy hablando en lenguas o a qué se refiere con streaming. Pero me gustaría saber de los que están aquí, ¿cuántos tienen Spotify? Levante la mano, no es anuncio, pero ¿cuántos tienen Spotify? Bueno, ese es un streaming. Ahora en el celular usted puede escuchar todas las canciones. Si en este dispositivo usted puede llevar 5,000 canciones, 10,000 canciones, aquí ya tiene millones de canciones, todas las canciones que usted quiere escuchar.
Y si usted paga una cuota mensual, no hay anuncios. Si no paga, pues va a estar escuchando, hay anuncios cada cierto tiempo, pero tiene todas las canciones que han existido, que existen, que siguen sacando, las tiene usted a disposición. Y lo menciono porque fíjese cómo han ido avanzando los tiempos y cómo van cambiando las cosas, cómo va siendo más moderno el escuchar música, más práctico, más fácil. Me platicaba mi papá, para los que saben, mi papá tiene una Toyota, una Tacoma viejita. Y la Toyota Tacoma viejita tiene todavía el dispositivo o el reproductor de cassettes. El Pastor es vintage. Ahí se sube a su camioneta y él todavía trae sus cassettes y escoge los cassettes que quiere usar cuando va en su camioneta y pone el cassette. Y me platicó que el otro día se subió un adolescente con él y lo vio, y cuando vio el estéreo y cuando vio que mi papá metió el cassette, dijo: ¡qué padre, pastor! ¿De cuántos gigas es este? Nada más para que se dé cuenta de cómo van cambiando los tiempos y cómo las nuevas generaciones no tienen ni idea de lo que es esto. Quiero que vaya conmigo en su Biblia, Marcos capítulo 2, versos 21 y 22. Marcos capítulo 2, versos 21 y 22. Dice la palabra de Dios: nadie pone remiendo de un paño nuevo en vestido viejo. De otra manera, el mismo remiendo nuevo tira de lo viejo y se hace peor la rotura. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo rompe los odres y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. Este reproductor que ustedes ven aquí tenía guardado más de 20 años, más de 30 años. Mucho tiempo desde que empezó a perder esta popularidad. Y como le decía, en algún momento tal vez fue estelar dentro del rack de música, pero ¿qué pasaría si yo tratara de poner música en esta hora? Bueno, parece que no nos va a funcionar, ¿verdad? Lo que quiero decirle con esto es que si estos reproductores, el diablo, ya no funcionan y ya no son tan prácticos, para poder tener un poquito más de intención con lo que Jesús está enseñando a través de esta ilustración o de esta metáfora, por eso quise compartirle cómo me vería yo tratando de escuchar música o de querer escuchar música, sacando este cassette y tratando de meter este CD aquí. Esto es incompatible, no hay forma de que este CD entre aquí. ¿Cómo me vería yo tratando de meter las 5,000 canciones que traigo en mi MP3? Diciendo, bueno, a lo mejor si pongo este aquí adentro, casi queda, y a lo mejor puedo escuchar mi música a través de este dispositivo con lo que tengo aquí. Pero es incompatible, no hay manera. ¿Cómo me vería yo tratando de poner mi Spotify y meterlo, acomodarlo, ver la manera de introducirlo aquí para que las canciones que yo traigo ahora en mi celular puedan sonar aquí? No hay manera. ¿Por qué? Porque es incompatible. Esta ilustración que le doy a través de este ejemplo con la música es lo mismo que Jesús está enseñando en el Evangelio a través de los odres nuevos, los odres viejos, las telas nuevas, las telas viejas, porque eso era contextual para el tiempo en el que Jesús le estaba platicando. Es decir, los oyentes que escuchaban a Jesús hablar sobre los odres nuevos y odres viejos entendían la referencia. Tal vez usted y yo no, porque pues no sé cuántos de los que están aquí tienen odres en su casa. No quiero preguntar vino, pero odres por lo menos. ¿Cuántos de aquí tienen odres en su casa? No tienen. O tal vez la costura ha ido revolucionando, que ya se pueden poner parches nuevos en ropa vieja. De hecho, cuando yo estaba en la primaria era la única manera en la que los uniformes podían cumplir su ciclo escolar, porque al segundo día, tercer día después de clases yo ya llegaba con las rodillas todas rotas de las pantaloneras, de los pantalones, y la forma pues era comprar. La misma escuela vendía los parches para que le pusieran el parche nuevo a la ropa vieja y no pasaba nada. Pero en la antigua vida, en el tiempo de los judíos, esto no era así. Si ponías una tela nueva en una tela vieja, iba a ser una rotura mayor. Si echabas vino nuevo en odres viejos, no sé si alcanza a ver ahí bien, en odres viejos, la fermentación provocaba que el odre se rompiera y se echaba a perder tanto el vino como el odre. Por eso Jesús dice, es importante que el vino nuevo se eche en odres nuevos. Es importante que la música nueva o antigua, si usted quiere, se escuche en dispositivos nuevos. Y esto es lo que Jesús trata de enseñar. De hecho, en la Nueva Traducción Viviente dice Jesús en el mismo pasaje: además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva?
pues el remiendo nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventaría los cueros y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cueros nuevos. Muy bien, Jesús está tratando de explicar esto, hermanos, que en esta ilustración con la música quiero compartir con usted, y en lo que el mismo Jesús dice a través de odres nuevos, telas nuevas, remiendos nuevos en telas viejas y vino nuevo en odres viejos. Lo que Jesús está contemplando está frente a los fariseos, está frente a los líderes religiosos del momento, y él tiene este conflicto con ellos porque los líderes religiosos para el momento y para el tiempo de Jesús eran muy estrictos en relación a la ley mosaica. Usted recuerda que en el Antiguo Testamento Dios se revela a Moisés y le dice: estas son las leyes con las que quiero que mi pueblo se rija, se dirija. Estas leyes que yo establezco contigo para que las compartas con ellos, es como el pueblo se tiene que desarrollar. Y sobre esta ley que Dios le da a Moisés, el pueblo empieza a interpretar y reinterpretar la ley que Dios le había dado, y empiezan a acomodar y dice: bueno, si Dios nos dijo del día de descanso, vamos a decir que el día de descanso no puedes hacer esto, no puedes hacer esto, no puedes hacer esto. Y empezaron a añadir y empezaron a poner. Fue tanta la reinterpretación que de la ley que Dios le había dado al pueblo, estos fariseos, estos líderes religiosos pusieron 613 leyes. La ley mosaica o la tradición de la ley mosaica contempla 613 leyes, 365 prohibiciones, 248 demandas que tenían que cumplir. Y los líderes religiosos eran cuadrados en ese sentido. Tienes prohibido hacer esto, y si lo hacías, estás mal, no puedes acercarte a Dios. Se te demanda hacer esto, y si no lo haces, estás mal y no puedes acercarte a Dios. Eran las prohibiciones, eran las demandas, eran cuadrados en pensamiento en cuanto a sus tradiciones judías. Y me llamó mucho la atención porque ahora que los pastores tuvieron la oportunidad de hacer el viaje y poder visitar allá, decían que les llamaba mucho la atención esto. Los judíos, los ortodoxos, los judíos que siguen aferrados a estas tradiciones, se mantienen al pie de ellas. Es decir, siguen teniendo estas 613 leyes, 365 prohibiciones, 248 demandas que tratan de cumplir al pie de la letra. Si se equivocan en algo, si no lo hacen correctamente, entonces no pueden estar cerca de Dios. Desde el tiempo de Jesús hasta el momento se sigue viendo cuadrados en pensamiento, cuadrados en cuanto a las tradiciones judías. Así que en medio de este conflicto, Jesús utiliza estas dos metáforas, estas dos ilustraciones para comunicar una verdad importante: la incompatibilidad. Es incompatible que algo nuevo pueda llevarse o pueda utilizarse en algo viejo. No hay manera, es incompatible de que la música que yo tengo aquí pueda reproducirse en este reproductor de cassette. Es incompatible. Es lo que Jesús está tratando de explicarle a los oyentes. Por eso comparto con ustedes incompatible, porque ese es el mensaje que Jesús nos enseña a través de estos versos. Y utiliza las metáforas: la tela nueva, que al lavarse se encogía y desgarraba la tela vieja; el vino nuevo, que en el proceso de fermentación se generaba tanta presión que terminaba rompiendo y reventando los odres viejos que estaban endurecidos. Y el tema, hermanos, es que la tradición mantenía las prohibiciones, mantenía las demandas, y de pronto aparece un maestro hablando de gracia, hablando de misericordia, hablando del amor del Padre, hablando de un nuevo pacto. Y estas enseñanzas desafiaban todas las normas y todas las prácticas establecidas por los fariseos, que se mantenían y que abrazaban fuertemente la tradición judía. La palabra de Dios nos enseña en el Evangelio de Juan, el capítulo 1, el verso 11, dice la palabra: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Ahora quiero que preste atención, porque por lo general nosotros decimos: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. No, la Biblia no dice eso. La Biblia dice: a lo suyo, a traer el nuevo pacto, a hablar de misericordia en medio de tradiciones, hablar de gracia en medio de prohibiciones y demandas, hablar del favor de Dios en medio de restricciones. A lo suyo vino, a eso vino, y los suyos no le quisieron recibir. Es decir, el propósito del nuevo pacto era lo que venía con los judíos no lo quisieron recibir. Ese era el propósito de Dios: hablar de gracia, de misericordia, de un nuevo pacto. Vino a lo suyo, pero los suyos no le quisieron recibir. El vestido viejo, Jesús está diciendo, es esta religiosidad que ha caducado.
Y el conflicto era fuerte porque estaban los líderes religiosos, estaban los fariseos, estaban aquellos intérpretes de la ley que mantenían y que regían al pueblo y que decían: tú no estás haciendo las cosas conforme a la ley, estás mal. Tú no estás haciendo las cosas conforme a la ley, no puedes acercarte a Dios, no tienes derecho de venir al lugar donde Dios está o donde Dios se mueve. La forma en la que vives es incorrecta, no tienes manera. Hablaba Jesús de esta religiosidad que estaba caducada, llena de formalismos, carente de espiritualidad. Reglas y apariencias que habían perdido la esencia de tener una relación con Dios. Y no quiero que me malentienda, hermano, porque no estoy diciendo que las reglas son malas. De hecho, acabamos de cerrar nuestro curso los martes del Credo, nuestra declaración de fe como una iglesia pentecostal de las Asambleas de Dios. Y el curso abrió partiendo de las Sagradas Escrituras, de la inspiración de las Sagradas Escrituras, y cerró con entendiendo que desaprobamos o reprobamos todas las falsas doctrinas, y cerramos con el entendido de que la Biblia es nuestra única, y subrayo esta palabra, única regla de fe y de conducta. Así que no quiero que me malentienda y diga: el pastor está diciendo que no hay reglas. No, no, no. La Biblia es nuestra única regla de fe y de conducta. Lo que quiero decirle es que la Biblia me enseña que primero es la fe y luego la conducta. Y quiero que trate de entender esto que voy a explicarle. Los fariseos, los líderes religiosos querían hacerlo al revés. Los líderes religiosos querían atentar contra la conducta. Querían decir: pórtate bien, haz las cosas correctas, haz estas prohibiciones, no hagas, perdón, estas prohibiciones, y atén estas demandas que te estoy pidiendo. Y si lo haces, entonces puedes acercarte a Dios, entonces puedes desarrollar tu fe. Y Jesús viene a decir algo diferente. Jesús viene a decir: tu fe es suficiente para que te acerques. No voy a prohibirte que te acerques. Primero es la fe, y cuando tú te acerques, yo me voy a encargar de ayudarte en tus peores luchas, en tus peores debilidades, en tus peores momentos. Para los judíos, para los líderes religiosos, esto era algo incompatible. No había forma de que esto se conectara, porque ellos decían: no. Tiene que cumplir con las prohibiciones, tiene que cumplir con las demandas, si no, no se puede acercar a Dios. Y viene Jesús y dice: no, con que tengas fe en mí, puedes acercarte al Padre. Es suficiente con que tengas fe para que te acerques. ¿Qué quiero decirle con esto? Que no importa cómo venimos nosotros, si la fe nos lleva a Cristo, Cristo quiere transformarnos, Cristo quiere cambiarnos, Cristo quiere darnos libertad, quiere darnos salvación, quiere darnos vida eterna, quiere darnos esa transformación que nuestra vida, que nuestra alma necesita. La pastora hablaba el domingo pasado al respecto de esta transformación que todos los creyentes, que las personas necesitamos. Pero a veces el mundo entiende que necesita ser bueno para poder acercarse a Dios, que necesita tener méritos para poder acercarse a Dios, y dice: es que pues yo no leo la Biblia, ¿cómo voy a ir a la iglesia? Pero es que yo ni siquiera sé orar, ¿cómo voy a ir a Dios? Pero es que yo me he equivocado tantas veces, ¿cómo voy a acercarme a Dios? No es solamente mi pasado, es también mi presente. ¿Cómo voy a acercarme a Dios? Y el mensaje de Jesús en el Evangelio es: no importa cómo estés, ven, porque yo tengo el poder para cambiarte, para sanarte, para libertarte, para transformarte. Ven, es lo que necesitas, ven. Y los líderes religiosos estaban molestos, incómodos por estas enseñanzas de Jesús, porque Jesús está hablando de un cambio radical, de una forma nueva de relacionarse con Dios, que está por encima de las prohibiciones, por encima de las demandas. Y Jesús dice: en lugar de seguir un sistema de leyes, en lugar de seguir un sistema de rituales, ¿por qué no buscas una relación personal y directa con Dios? Déjame decirlo de manera muy clara: lo único que tú necesitas para relacionarte con Dios es tu fe en Cristo. Es lo único que necesitas. Y cada persona sé que tiene sus problemas, sus aflicciones, sus dolores, sus pruebas, sus luchas, pero lo único que necesitas para relacionarte con Dios es tu fe en Cristo. Y es Cristo y su Espíritu Santo el que te va a ayudar a ir transformando, a ir perfeccionando. Porque el que comenzó la obra en mí, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y Jesús empieza a enseñar este mensaje. Cuando tu fe te acerca a Dios, es Cristo el que te va a ayudar en los peores momentos, en las peores circunstancias, en las peores necesidades, en las peores debilidades.
cuando tu fe te acerca a Dios, es suficiente para que Dios empiece a hacer la obra en tu vida. Así que quiero también decirlo de manera muy personal para los que me escuchan en esta tarde. Ven a Cristo. Ven así como estás. Yo no sé cuáles son tus luchas, yo no sé cuáles son tus problemas, yo no sé cuáles son tus aflicciones, tus dolores, tus cargas. Ven a Cristo así como estás, porque Él quiere cambiar tu vida. La religiosidad te dice, no puedes. Si tú eres una persona que está viviendo en pecado, no puedes acercarte a Dios. Si tú eres una persona que está haciendo las cosas incorrectas, no puedes acercarte a Dios. La religiosidad te excluye de Dios. El evangelio y la religión te acercan a Dios. Cristo te acerca a Dios. El sacrificio de Cristo es suficiente para poder acercarte al Padre. Cristo dice, mi amor, mi gracia, mi sacrificio es suficiente para que puedas venir a mí. Y esto, hermanos, era incompatible para los líderes religiosos. Ellos tenían sus estructuras llenas de formalidad y el mensaje de gracia, de salvación, de un nuevo pacto no entraba, no era compatible con todas las ideas que ellos tenían. Jesús habla de un nuevo remiendo y demanda esta confianza absoluta en Dios, no en estructuras religiosas heredadas. Y vaya que nosotros tenemos estructuras religiosas heredadas. Porque yo tengo una hipótesis en cuanto a la religión. Y creo que nosotros, al menos como mexicanos, vivimos nuestra religión por imposición o por experiencia. Esa es mi hipótesis a la luz de la palabra. Por imposición, porque mis papás eran católicos, porque mis abuelos eran católicos, pues yo también soy católico. ¿Y qué es ser católico? No sé, pero mis papás eran, yo también, mis abuelos eran, yo también. Pero también en el cristianismo es que mis abuelos eran cristianos, mis papás son cristianos, pues yo creo que yo también soy cristiano porque los domingos voy a la iglesia. O yo creo que soy católico porque los domingos voy a misa. Y vamos cargando herencias religiosas. Decimos, no, el domingo tienes que ir al culto y tienes que comportarte así. Y tienes que saludar, y tienes que decir Dios te bendiga, y tienes que, y cuando vas a misa tienes que hacer esto, y tienes que persignar, y empezamos a heredar cuestiones religiosas por imposición. Pero la otra parte se vive por experiencia. Cuando yo tengo un encuentro personal con Dios a través de Cristo, ahí las cosas son bien diferentes, porque ya no es lo que mis papás me dijeron, ya es la experiencia que yo tuve. Esa es la experiencia del ciego que tiene el encuentro con Jesús y les dice a aquellos que quieren acusarlo y que dice, oye, pero es que el que te sanó está mal. Y el ciego les dice, mira, yo no sé. Lo único que yo sé es que antes era ciego y ahora veo. Así que de eso haz lo que quieras. Esa es la experiencia. Cuando uno tiene la experiencia con Cristo, uno puede decir lo mismo. Yo solamente sé que antes estaba perdido, pero fui encontrado. Que antes no tenía salvación y ahora soy salvo. Que antes mi destino era la condenación eterna, pero ahora tengo la vida eterna y la he ganado en Cristo. Antes estaba muerto, pero ahora estoy vivo. La religión se vive por imposición o por experiencia. El problema, hermanos, es que cuando tenemos experiencia de salvación, muchas veces nos quedamos cargando con herencias religiosas y pensamos que tiene que ser así. Y vamos haciendo nuestras propias leyes, vamos haciendo nuestras propias prohibiciones, vamos estableciendo nuestras propias demandas. Y vuelvo a mencionarlo, no digo que esto esté mal. Si el orden que marcamos como iglesia, como pastores, es a la luz de la palabra, estamos acertando en el camino. Si lo que les llegamos a pedir es incorrecto y no es a la luz de la palabra, creo que estamos cerrando en el camino. Porque es justamente lo que Jesús dice. La relación con el Padre es a través de la fe. Esta fe te va a ayudar a cambiarte, a perfeccionarte, a moldearte, a transformarte. Pero lo primero que necesitas es acercarte a Dios. Los odres viejos, todas estas tradiciones endurecidas, rígidas, no podían soportar la presión de esta nueva vida transformadora que Cristo ofrecía. El vino nuevo, el nuevo pacto, la obra redentora de Cristo experimentada en mí por medio de su Espíritu Santo, esa transformación del corazón, esta relación auténtica con Dios por encima de todos los formalismos. Y me bendice tanto, hermano, porque el evangelio, las buenas noticias son puertas abiertas para todos en el reino de Dios. Puertas abiertas para todos en el reino de Dios. Y probablemente tú estés preguntándote, diciendo, ¿para mí también?
como soy, con lo que he vivido, con lo que he hecho, con lo que acabo de hacer. Para mí también la Biblia dice, el Evangelio dice que hay puertas abiertas del reino de Dios para tu vida. Porque para todos aquellos que no entraban en lo cuadrado de la religiosidad, para todos aquellos que no se adaptaban a esta estructura de tradiciones, para todos los rechazados, los excluidos, los pecadores, para los gentiles, para las mujeres, había puertas abiertas en este nuevo mensaje que Jesús estaba dando. La pastora hablaba de Zaqueo la semana pasada, y la Biblia habla de estos recaudadores, y por lo menos le menciono a dos, a Mateo y a Zaqueo, recaudadores de impuestos. Y en otro momento se lo he dicho, los recaudadores eran considerados la escoria de la sociedad, el desecho de la sociedad, el desperdicio, porque habían traicionado a su patria cobrando impuestos romanos a su propio pueblo. Así que el pueblo judío los despreciaba, los rechazaba. Eran pecadores, eran personas que no tenían el acceso a acercarse con el pueblo, mucho menos con Dios. Eran personas que por las leyes, por las tradiciones, por lo rígido de esta tradición mosaica decían, no tienes posibilidad de acercarte a Dios. Pero el Evangelio los acerca. Jesús va y come a la casa de Zaqueo. Jesús invita a Mateo a ser parte de sus discípulos. La Biblia habla de las mujeres inmorales, la mujer que fue hallada en adulterio y es presentada delante de Jesús. Y Jesús dice, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra sobre ella. Y todos a su alrededor desaparecieron. Y Jesús reivindica a esta mujer, porque en el mensaje de Jesús de gracia, de misericordia y de amor hay esperanza tanto para la escoria como para las mujeres que han tenido problemas, o para los hombres que han tenido problemas en cuanto a la inmoralidad. La mujer que ungió los pies de Jesús, que la mayoría de los escritores menciona que era una mujer prostituta. La mujer samaritana, que dice la Biblia que había tenido 5 maridos y que con el hombre que estaba no era su esposo. Pero Jesús le da la oportunidad de compartir el Evangelio. La Biblia nos habla de los inmundos. Y por lo menos tenemos al leproso, que la tradición judía le prohibía acercarse a las personas. La tradición decía que cuando alguien tenía la enfermedad de la lepra, tenía que gritar que estaba inmundo. Si alguien se le empezaba a acercar, él no podía permitir que se le acercaran, porque tenía que gritar, yo soy inmundo, aléjate de mí porque te puedes contagiar. Y este inmundo se atreve a acercarse a Jesús y le dice, si quieres puedes sanarme. Y Jesús le dice, quiero. Porque el Evangelio y el mensaje de Jesús no se adaptaba a las tradiciones. La tradición decía, aléjate más. Si eres un maestro de la ley, si eres un maestro de la palabra, no puedes estar cerca de los leprosos, de los inmundos. Pero Jesús se acerca y le dice, quiero, sé limpio. La mujer con el problema de flujo de sangre, que había gastado todo lo que tenía, era inmunda. Y la misma tradición, la misma estructura, el mismo cuadro de leyes, de interpretación de la ley, de prohibiciones y demandas, le prohibía a la mujer acercarse a las personas por la inmundicia en la que ella estaba, por el padecimiento de enfermedad que tenía. Pero esta mujer decide acercarse y dice, si tan solo logro tocar el borde del manto de Jesús, voy a ser sana. Y Jesús sana a esta mujer por el poder que había en él, pero no lo deja ahí. Usted recuerda la historia. Él para toda la escena, él para todo el movimiento y dice, poder salió de mí. Y aunque la mujer se pudo haber ido sana, Jesús quiere reivindicarla en la sociedad y le dice, tus pecados te son perdonados. Para que la gente se diera cuenta de que el problema que la azotaba había desaparecido de ella por el poder que había en Cristo. Pero para que la sociedad la pudiera incluir y no la dejara como, es que tú eras la que estaba enferma. No, ahora tenía toda la posibilidad, todo el derecho y todo el privilegio de regresar. Los eunucos, la Biblia menciona por lo menos uno. Este funcionario etíope que había sido castrado y por la ley y por la tradición excluido de Dios. La tradición mosaica, la ley mosaica, la interpretación prohibía a las personas que tuvieran afectaciones en su cuerpo acercarse a Dios, ser parte del judaísmo. Y esto los limitaba, los excluía. Y cuando Jesús viene hablando de un nuevo pacto, Él dice, a todos los que alguna vez han excluido, aquí hay espacio para que puedan acercarse a Dios. Lo único que necesitan es tener fe en Cristo. Y es un mensaje tan importante. Personas alejadas de Dios por prácticas religiosas, por formalidades vacías. Esta metáfora, hermano, de odres viejos
de vino nuevo simboliza el nuevo pacto que Jesús está estableciendo. El vino nuevo representa la nueva vida, la nueva enseñanza. El vino nuevo representa el Spotify que yo tengo en mi celular para escuchar la música. Eso representa. Los odres viejos representan las tradiciones antiguas, los sistemas religiosos, el reproductor de cassette. Y Jesús habla de vino nuevo en odres viejos. No hay manera, insisto, de que este aparato pueda contener toda la música que yo tengo aquí. Es incompatible, no hay forma. Y lo que Jesús está diciendo con esta enseñanza es que no hay forma de contener la nueva realidad del reino de Dios en un sistema religioso. La invitación de Cristo es desafiante en su tiempo, pero sigue siendo desafiante para nosotros hasta este domingo. La invitación de Cristo es hacia una transformación radical en nosotros. Escuche bien lo que le voy a decir. Porque venir a Cristo no se trata de añadir nuevas enseñanzas a viejas prácticas, a prácticas heredadas, a prácticas, es que así lo hacía yo, es que así lo hacían mis padres. Pero la Biblia no dice eso. Es que así lo tenemos que hacer. Es que así se enseña que se tiene que hacer. La Biblia no dice eso. Venir a Cristo no se trata de añadir nuevas enseñanzas a viejas prácticas. Venir a Cristo es permitirle a Dios que Él haga algo completamente nuevo en mi vida. Eso es venir a Cristo. Hans, ¿me puedes ayudar? Dice la palabra, si me acompaña en la escritura, Isaías, capítulo 43, el verso 19. Quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Isaías, capítulo 43, verso 19. Dice la palabra, pues estoy a punto de hacer algo nuevo. Escuche bien esto, estoy a punto de hacer algo nuevo. Esta es la palabra de Dios a través del profeta Isaías. Estoy a punto de hacer algo nuevo. Mira, ya he comenzado. ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto, crearé ríos en tierra árida y baldía. Y hermanos, es una palabra que nos bendice tanto, que nos motiva tanto, porque Dios dice, no te preocupes. Estás en un lugar que no hay camino, yo voy a hacer camino. Estás en un lugar donde no hay provisión, donde no hay agua, no te preocupes, yo te voy a dar lo necesario. Y queremos, oramos, rogamos y le decimos, Señor, yo quiero ver la victoria, quiero que hagas algo nuevo enfrente de mí. Quiero que hagas algo nuevo en el problema en el que estoy metido. Quiero que hagas algo nuevo en la situación en la que estoy viviendo. Quiero que hagas algo nuevo alrededor de mí. Pero ¿cuántas veces le decimos, Señor, necesito que hagas algo nuevo dentro de mí? Porque queremos que incluso lo que el enemigo ha planeado para mal, obre para bien alrededor de nosotros. Pero muchas veces no estamos dispuestos a cambiar lo que hay dentro de nosotros. Y el Evangelio del Señor nos dice sobre las prohibiciones y sobre las demandas. Mi intención es que tengas una relación conmigo. Que puedas acercarte como estás, que puedas ser sincero conmigo. Si vienes lastimado, si vienes herido, si vienes afligido, si vienes enfermo, si eres pecador, si te has alejado de Dios, por encima de las prohibiciones y de las demandas, quiero hacer algo nuevo en ti. Porque si me permites hacer algo nuevo en ti, no voy a tener ningún problema en hacer algo nuevo alrededor de ti. Pero si cambio lo que está alrededor de ti y no cambio lo que hay dentro de ti, de nada va a servir. Porque vas a volver a estar ahí. Y vas a volver a llegar ahí. Y vas a volver a rogarme y a pedirme que haga algo nuevo, cuando necesito hacer algo nuevo dentro de ti. El tema es que queremos que Dios transforme nuestro alrededor, pero no queremos que transforme nuestro interior. Queremos hacer lo mismo, de la misma manera, con resultados diferentes. Entonces nos escondemos para que sea más fácil, un poco más ligero llevar esta carga de formalidad y de religiosidad heredada. Nos escondemos detrás de las formalidades. Nos escondemos detrás de la religiosidad y muchas veces parece ser cómodo, porque la apariencia es fácil de engañar y pensar que todos estamos bien delante de Dios.
Pero de pronto nos encontramos cargando ese equipaje religioso heredado bastante pesado. Lo digo así, el domingo no es un requisito espiritual, no es una formalidad. El domingo, el culto, no es un odre viejo. El domingo es una oportunidad de venir a Dios así como soy, así como estoy, siendo sincero conmigo mismo y con Dios, y creyendo que aún en mi peor debilidad Él tiene el poder para cambiarme y transformarme. Que aún en mi peor dolor Él tiene el poder para sanarme y para liberarme. Que aún en la peor enfermedad Él tiene poder para traer sanidad sobre mi vida y levantarme en el nombre de Jesús. Cuando yo vengo a Él sincero y creyendo, y hago los formalismos a un lado, puedo tener una relación y un encuentro y un contacto con Dios y con su presencia. Porque el formalismo sin fe es incompatible. La formalidad sin fe es tratar de poner la música en este dispositivo y nunca se va a poder. La religiosidad sin una esencia y sin una conexión con Dios de nada nos va a servir. Porque queremos conocer a Dios, queremos experimentar su presencia, queremos vivir la verdad del Evangelio. ¿Qué pasaría, iglesia, si dejamos aquellas expresiones formales que no tienen a Cristo como el centro de nuestra vida? ¿Qué pasaría si ponemos a Cristo en el centro de nuestra vida? Porque el Evangelio me enseña que en Cristo hay espacio para la escoria, como Mateo y Zaqueo. El Evangelio me enseña que en Cristo hay dignidad redimida para la mujer adúltera. El Evangelio me enseña que en Cristo hay sanidad y restauración para el leproso y para la mujer con flujo de sangre. El Evangelio me enseña que en Cristo hay inclusión y salvación para el eunuco. El Evangelio me enseña que en Cristo hay restauración para las familias. El Evangelio me enseña que en Cristo hay matrimonios levantados por el poder transformador de Cristo a través del Evangelio. Es Cristo el remiendo nuevo, el vino nuevo. Pero hasta hoy sigue siendo incompatible con vestidos viejos, con odres viejos. No hay forma de que una nueva vida en Cristo sea evidente en nosotros si lo queremos seguir haciendo bajo tradiciones heredadas, bajo formalismos fingidos, bajo religiosidad vacía. El pastor lo leía y se lo comparto una vez más, 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, de modo que si la fe te acercó a Cristo, sin importar quién eras, cómo eras, lo que hayas vivido, lo que hayas hecho, pero esta fe te acercó a Cristo. Porque la religiosidad te decía: no puedes acercarte a Dios porque eres un pecador, porque eres un falso, porque eres una hipócrita, no puedes. Pero la Biblia dice que si tienes fe en Cristo es suficiente para llegar a Dios. Y el Evangelio dice que si tú estás en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, la palabra de Dios dice: nueva criatura es. Ayúdeme a leerlo. ¿Qué dice la Escritura? Las cosas viejas, y he aquí todas son hechas. Dice la Nueva Traducción Viviente: una nueva vida ha comenzado. Empieza a vivir esa vida. Empieza a disfrutar esa vida. Ven a Cristo. Ríndete a Cristo. Porque necesitamos pedirle a Dios que siga cambiando aquello que está endurecido en nosotros. Porque el problema es que nosotros nos vamos convirtiendo en esos odres viejos. Y la religiosidad nos va endureciendo. Y las experiencias nos van endureciendo. Y la vida nos va endureciendo. Y si me la hizo, me la paga. Y si me lastimó, voy a ver la oportunidad de lastimarlo. Y si me hizo, no le vuelvo a hablar. Y si pasó, no me vuelvo a acercar. Y la vida, las circunstancias nos van endureciendo. Y no hay forma de que el Evangelio de Cristo esté en nosotros, porque es ese vino nuevo y ese odre viejo se va a reventar. La esperanza del Evangelio es que hasta el día de hoy el que está sentado en el trono sigue transformando los odres viejos en odres nuevos. Dele ese aplauso a Cristo.
qué no dejamos que nuestra fe nos dirija a Cristo y dejamos que sea el Espíritu Santo el que nos transforme, el que nos cambie, el que nos perfeccione? ¿Por qué no dejamos que Cristo sea el centro de nuestras vidas y transforme este odre viejo en un odre nuevo? ¿Quieren estar de pie? ¿Habrá alguien que quiera salir de su lugar y venir a este altar y decirle: Señor, hay ciertas áreas en mi vida que se han endurecido a causa de lo que he vivido y necesito que me transformes? ¿Habrá alguien que quiera salir de su lugar y venir a este altar? Venga, vamos a dar oportunidad para que los hermanos salgan, para que las hermanas salgan. Que podamos decirle en esta tarde: Cristo, yo necesito que tú seas el centro de mi vida, que tú vengas a mi vida. Mientras cantamos, oramos y adoramos a Dios. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque tú sigues hablando a nuestro intelecto, pero también sigues hablando a nuestro espíritu. Y esta tarde, Señor, reconocemos que hay áreas en nuestra vida que la religiosidad ha endurecido. Que puede haber áreas en nuestra vida que las circunstancias han endurecido. Que tal vez la enfermedad, la situación, el problema, el silencio del cielo, la falta de respuesta fue endureciendo nuestro corazón, nuestra vida. Pero hoy venimos delante de tu presencia, Señor, porque queremos vivir esa nueva vida. Porque tal vez la dureza de este odre no me permite vivir esa nueva vida que tú has prometido. Y yo quiero vivirla, anhelo vivirla. Por eso, Señor, te pido que cambies este odre viejo en un odre nuevo. Que vengas a mi vida, que transformes mi corazón.